Lo que vemos en pantalla es una gráfica de la República donde se observa cuál ha sido el porcentaje de renta para las empresas en Colombia. Desde 2016 subió del 25 al 34% y en el gobierno Duque, el que dice apoyar a las empresas, aumentó hasta el 35%. Debemos tener en cuenta que este impuesto se aplica a las utilidades, es decir, a las ganancias que una empresa haya tenido durante todo un año. Así, por cada 100 pesos que gane una empresa, 35 serán para el gobierno, que en teoría debería ser para inversión social. Aún así, el presidente que dicen que odia a las empresas, según lo publicó la misma República el 13 de agosto de 2024, quiere que el impuesto de renta de las empresas baje a menos del 30%. Si no nos creen, iremos entonces a la intervención del presidente Petro en la clausura del Foro de Reactivación Económica, donde él mismo dijo que quería bajar el impuesto de renta a las empresas en Colombia. La mala prensa decía que estábamos disparando los gastos de funcionamiento. No, es que cada vez por norma constitucional que se haga una reforma tributaria, una parte de ella va a los municipios a través del sistema de participaciones. Por eso el presupuesto de educación creció de 50 a 70 billones en un año. Ojalá los alcaldes no estén desperdiciando esa cantidad de plata en educación, porque sería una forma de hacer saltar a través de la financiación. Pero entonces, al caer la mitad de la reforma tributaria, la no deducibilidad de regalías en el impuesto de renta, no cae lo que se había transferido a municipios. Entonces tenemos un doble daño. Caen ingresos, pero aumentan los gastos. 14 billones, no 14 tampoco, algo así como 9 a 10 billones de desbalance de un momento a otro. Pues nosotros queremos recuperar eso. Y otra vez sobre los mismos sectores, petróleo y carbón. ¿Por qué? Porque es la última fase de esas dos mercancías extraídas. Y porque de ellas tenemos que tomar el aliento para pasar a esta nueva economía y financiarla. Y aún, no sé si se explicó, quisiéramos un esfuerzo en que se caiga la tasa corporativa de renta. Soy más radical que el ministro de Hacienda en ese aspecto. Pero disminuya el régimen de exenciones. Yo le he llamado, no sé si así técnicamente se puede llamar, transformar la tasa de impuesto de renta corporativa en una banda de tasa de renta corporativa, no una cifra, sino una banda, un máximo, un mínimo. Ese máximo es menos que la tasa corporativa de renta de hoy, que está en 35. El ministro dice que 30, yo hasta probaría bajarlo un poco más. Pero si se habla de la disminución del impuesto de renta para empresas, ¿por qué el presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha mencionado estas palabras? Desde septiembre he señalado la inconveniencia de una reforma tributaria nociva para los colombianos. Aquí les presento la línea de tiempo del trámite del presupuesto que hundimos en el Congreso y de esa llamada ley de financiamiento que solo genera incertidumbre, pone en riesgo la economía del país y genera más impuestos para los colombianos, como el del carbono, que aumenta el precio de la gasolina, o el de las importaciones a través de plataformas, y publicó este video. Lo que aquí decimos es que no aceptamos votar una tributaria a ciegas. Esta proposición tuvo una discusión amplia con un grupo mayoritario de la Comisión Tercera aquí presentes y con parlamentarios de otras comisiones económicas. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos? ¿Para grabar a quién? Pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria. Los 12 billones de pesos de la ley de financiamiento no se pueden incluir en un decreto, lo veníamos diciendo. Una tributaria por la puerta de atrás en la discusión del presupuesto pretendía
que aprobáramos en el Senado un presupuesto desfinanciado por 12 billones de pesos. Pedimos al gobierno nacional que sacara esos 12 billones, que discutiéramos por separado la reforma tributaria y luego hiciéramos el presupuesto adicional. Y por eso no podemos pretender que eso se arregle con una reforma tributaria, porque lo que se genera es más incertidumbre. El voto de Efraín Cepeda será negativo a una reforma tributaria que genera incertidumbre. Por lo que el mismo presidente Petro le contestó, el senador Cepeda debería explicarle a todo el empresariado del país por qué considera inconveniente para Colombia que todas las empresas del país reduzcan su impuesto de renta del 35 al 30% de sus utilidades. Aún así, miremos también esto, pues la senadora María Fernanda Cabal publicó esta imagen acompañada de estas palabras. Ayer se conoció que se radicó la ponencia de la reforma tributaria de Petro. Estos son más impuestos para los colombianos. Pretenden, entre otros, triplicar el impuesto al carbono de la gasolina, diésel, gas natural, no más impuestos, por lo que el presidente Petro le respondió: no sea mentirosa, senadora, la ley de financiamiento le rebaja los impuestos a todas las empresas del país del 35 al 30%. Se exceptúan las exportadoras de petróleo y carbón y no sube ningún IVA, como si lo hizo su gobierno con Carrasquilla. Y como la senadora también había dicho que Petro era experto en hablar paja, pues según ella no propone nada porque nunca ha construido nada. Luego de que Semana publicara que Petro había hablado de 50 temas sin proponer soluciones, nuevamente el presidente les respondió: histéricos porque llevamos a San Andrés el foro abierto sobre ciencia y tecnología con 46 países asistentes que abren la isla a un nuevo turismo internacional. Como la oposición con su alianza de prensa no entendió nada de lo que se dijo allí, entonces creen que transformar la isla en cerebro del Caribe es malo. Lo extraño es que hasta el día de hoy no han dicho cuáles son los tales impuestos que el presidente Petro le iba a colocar a los colombianos en la ley de financiamiento, por lo que en vivo y en directo Ocampo le preguntó a JP Hernández cuáles eran, y como no le supo responder, así Ocampo lo dejó en ridículo. Voy a preguntar al doctor JP, que él habla de la reforma de la reforma tributaria, cuáles son los 6 gravámenes nuevos que se incluyen y por qué, y si de no aprobarla, si esto, digamos, cómo afecta el marco de mediano plazo del país. Yo lo escucho hablando de cosas que no son, que quiera preguntarle cuáles son los gravámenes y cómo afecta el marco de mediano plazo y en qué porcentaje de inversión y en cuánta plata, doctor JP, porque yo que usted está hablando de cosas que parece que no conoce. Mire, si me permite responder, Jairo, ese ha sido el mayor problema con Colombia, y es que los politiqueros, como usted, pretenden meterle en la boca a los colombianos. Venga, diga cuáles son. Venga, diga cuáles son. ¿Por qué no dice cuáles son? Venga, el politiquero usted que se dio con las banderas de Petro y hoy vota con el uribismo. Venga, politiquero usted que le mintió a la gente para elegirse. Politiquero usted que tiene 2 discursos. A ver, ¿cuáles son? A ver, explícanos cuáles son los 6. Deje responder, si usted pregunta, deje responder. Claro, responda, ¿cuáles son los 6? Enredar a los colombianos hablándoles doctor JP, ¿cuáles son? Hablarle claro a Colombia que una doctor JP, ¿cuáles son? Es más doctor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los impuestos? Alejandro, ¿cuáles que termine JP? A ver, ¿cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son? Venga, doctor JP, ¿usted sabe o no sabe cuáles son? Porque nosotros venga, como congresistas podemos entender la reforma, JP, son, no. Venga, entonces, diga cuáles son. Lo entiendan, lo que quieren con esta reforma diga cuáles son. Es colocarle más impuestos a los colombianos. Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? Vicky Dávila, que era la doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? 800 millones en una nueva tarima, en derroche. Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? Escúcheme y deje responder. ¿Quién está en vivo Responda. en estos momentos? El corrupto y el bandido. Doctor JP, ¿cuáles son los impuestos? No. Doctor JP, ¿cuáles son los? Usted está denunciando unos impuestos.
Discúlpeme, ¿usted sabe o no sabe? Venga, discúlpeme, ¿usted sabe o no sabe? No, responda, está diciendo tontadas como siempre. No, Carlos Eduardo, no es contigo, es con JP. ¿Cuáles son los impuestos? ¿Cuáles son? Doctor JP, ¿cuáles son? Doctor JP, ¿cuáles son? Doctor JP, ¿cuáles son? Jessy, yo le he trasladado a usted la pregunta. Es que no lo ha dejado contestar. Bueno, a ver, vamos a ver. Listo, ¿cuáles son los impuestos? Ya le hizo la pregunta. No, que diga cuáles son los impuestos. Pero venga, que no entre el discurso. A ver. No, venga, pero permítame lo siguiente. Es mi palabra y yo le permití al senador JP que era cuáles son los impuestos. Senador JP, sin discurso barato y de payaso pobre, circo como el que usted hace, ¿cuáles son los impuestos que van a poner esta reforma tributaria? Enúmerelos, por favor. ¿Va a dejar responder? Sí, ¿cuáles son? Dígame cuáles son, no me salga con ese discurso de payaso barato que se echa usted. Dígame cuáles son los impuestos. Listo, diga, usted es un payaso barato. Dígame cuáles son los impuestos. Usted es un payaso barato. Usted es un payaso de circo que se elige con la ciudad de Petro y oculta con el ritmo. Dígame pues cuáles son. Venga, señor JP, ¿sabe o no sabe cuáles son los impuestos? Aquí yo le tengo que... Póngale cuidado, deje responder. JP, ¿cuáles son los impuestos? Deje responder. Le tengo que sacar la famosa frase que dice... No, hermano, ¿cuáles son los impuestos? Discúlpeme, ¿cuáles son los impuestos? Bueno, vamos a terminar aquí este debate entre Alejandro y JP. Representante Osorio. No, venga, yo termino. Osorio. Venga, yo termino mi orden de palabra. Venga, mi palabra. Queda claro, pero queda claro que el senador JP no sabe cuáles impuestos son. Queda claro que el senador JP tiene una UTL de 50 millones de pesos y no estudia cuáles impuestos son. Queda claro que el senador JP, como siempre, tiene un discurso de payaso barato de circo y quiere confundir los colombianos. Entonces, parecen los colombianos. Un tipo como JP no hace sino confundir a Colombia. No tiene idea de qué habla. No sabe cuáles impuestos. Le di 8 minutos y no ha sido capaz de decir nada. Bueno, solo representante, quería demostrar eso. Que JP, con 50 millones de pesos que tiene de UTL y 44